Buenos días, continuamos con el tema 1, balance de masa y energía. En esta sexta parte veremos lo asociado al balance de energía. Para entrar en tema necesitamos primero conocer unos conceptos, ¿okay? Y tenerlos lo más claro posible para el desarrollo del tema en su totalidad. Entre estos conceptos se encuentran el concepto de energía, ya que vamos a hablar de balance de energía. Este término es un término muy común para nosotros, pero sin embargo es de difícil definición. Podríamos decir que la energía es la capacidad para producir cambios y está asociada principalmente con el estado del sistema que estemos estudiando. Las unidades en las cuales viene expresada la energía, algunas de las unidades son las que muestro acá: joules, calorías, BTU y R. Cuando hablamos de energía tenemos que recordar algunos principios básicos que vimos en algún momento en termodinámica. ¿Por qué? Porque la termodinámica se define como la ciencia de la energía. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar un poquito los principios de termodinámica y vamos a ver algunos conceptos termodinámicos acá. Una de las leyes fundamentales de la naturaleza, ¿ok?, es el principio de la conservación de la energía o primera ley de la termodinámica, el cual establece que durante una interacción la energía puede cambiar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía permanece constante. Por tanto, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tenemos que tener claro esa ley de la termodinámica. El análisis termodinámico, en el análisis termodinámico que se realiza de la energía, con frecuencia es útil considerar en dos grupos las diversas formas de energía que conforman la energía total de un sistema. Estos dos grupos son las formas macroscópicas de la energía o las formas microscópicas de la energía. Las formas macroscópicas de la energía son las que un sistema como un todo posee en relación con cierto marco de referencia exterior, como la energía cinética y la energía potencial, mientras que las formas microscópicas de energía se relacionan con la estructura molecular de un sistema y el grado de su actividad molecular, y son independientes de los marcos externos de referencia. ¿Ok? Cuando aquí entonces vemos la energía, las formas macroscópicas, entonces tenemos la debida a la posición, es decir, tenemos un marco de referencia que es debido principalmente a una posición, que entonces llamamos como energía potencial, y viene expresado por la multiplicación de la masa por la gravedad por la altura que posea nuestro objeto en estudio. Mientras que si hablamos de la energía cinética, es aquella que está asociada al cambio de velocidad que produce nuestro sistema y viene expresado por la multiplicación de la masa por la velocidad del sistema o del objeto en estudio al cuadrado entre 2. Por su parte, la energía interna se conoce como EI o también es conocida con su símbolo U, ¿ok?, que fue desarrollado inicialmente por los estudios realizados por Rudolf Clausius y por William Rankine en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces vamos a ver que la suma de todas las formas de energía, ¿ok?, del sistema, ya sea las formas microscópicas, energía interna, más las formas macroscópicas, como la energía cinética, la energía potencial y otras energías que pudiéramos decir que están catalogadas como la energía química, eléctrica o magnética, es la que me va a dar la energía total de un sistema. Por lo cual, entonces, el cambio total de energía en el sistema será el cambio ocurrido en cada una de las diferentes tipos de energía. ¿Okay? Entonces, delta E total va a ser igual a delta de la energía interna más el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial, asumiendo que las energías química, energía eléctrica y energía magnética son despreciables. Y vemos allí cómo podemos expresar el cambio, que entonces sería la variación de energía de un estado a otro.
Cuando hablamos de energía, podemos decir que la energía puede cruzar la frontera de un sistema de dos formas principalmente. Una denominada calor, que su símbolo general es Q, y otra denominada trabajo, que su símbolo general utilizado para él es W. Por lo cual el delta E o el cambio en la energía va a ser igual al calor menos el trabajo. Entonces, la energía puede atravesar las fronteras de un sistema, como podemos ver aquí en la imagen, en forma de calor o en forma de trabajo. ¿Okay? Asumiendo que estamos trabajando con un sistema cerrado y que la masa se mantiene constante. Vamos a ir viendo las características y definiciones de cada uno de estos parámetros. Primero vamos a iniciar con el calor. El calor es la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Las unidades de calor son las mismas que la unidad de energía, joules, calorías, BTU y F. En la figura 2.14 podemos ver de que tenemos diferentes sistemas, el cual está compuesto uno por una soda a 25 grados centígrados, otra la soda a 15 grados centígrados y otra la soda se encuentra a 5 grados centígrados. Entonces vemos que para el caso inicial de 25 grados centígrados, ya que el ambiente de mi sistema está a 25, no va a haber ninguna transferencia de calor, ¿ok? O no va a haber intercambio de calor entre el sistema 25 y mi ambiente, ya que no hay una diferencia de temperatura. Entonces es importante el flujo de calor cuando hay diferencia de temperatura. En los otros dos casos vemos que en ambos hay flujo de calor. En este caso, obviamente, el calor fluye del sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura, ¿ok? Es decir, que el ambiente va a ceder calor a las sodas y la magnitud o el flujo de ese calor va a ser mayor mientras mayor sea la diferencia de temperatura. Es por ello que cuando vemos el calor transferido a la soda de 5 grados centígrados es de 16 joules por segundo, mientras que el flujo de calor transferido a la soda de 15 es de 8, ya que cuando trabajamos a 5 grados centígrados en mi soda hay mayor delta de temperatura entre mi ambiente, que está a 25, y mi sistema. Por otra parte, la figura 2.5 nos indica que la energía se reconoce como transferencia de calor solo cuando cruza la frontera del sistema. Es decir, en este caso tenemos una papa horneada que está caliente, ¿ok? Que ya tiene una energía y ella, bueno, va a denominarse calor, por decirlo de alguna manera, cuando atraviesa la frontera, que sería la superficie de la papa, y pasa esa energía de mi papa interna a mi ambiente. En este caso, el flujo de calor es de mi sistema a mi ambiente, ya que la papa está horneada y se supone que se encuentra a una temperatura mayor al ambiente natural, suponiendo que estamos a 25 grados centígrados. Cuando hablamos de transferencia de calor, ¿ok? Y estamos trabajando con un sistema, se tiende o hay un acuerdo en el cual se le asigna un signo positivo o negativo dependiendo de si el calor entra a mi sistema o sale de mi sistema. Ya sabemos que la dirección del flujo de calor va a ser del ambiente que tenga mayor temperatura al ambiente que tenga menor temperatura, o del sistema que tenga mayor temperatura al sistema que tiene menor temperatura. Entonces, la convención que generalmente se estila a establecer es que se define el calor positivo cuando entra a mi sistema y el calor negativo cuando sale del sistema. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos calcular el calor, podemos utilizar la expresión que relaciona a la masa por la integral de lo que sería la capacidad calorífica o el calor específico de un material, que es la cantidad de calor que se necesita para subir en 1 grado la temperatura por unidad de masa. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí tenemos las unidades de capacidad calorífica o calor específico, tenemos unidades de energía porque es la cantidad de calor, o en tal caso energía, que se necesita
para subir en un grado, en este caso estamos expresándolo como grados Kelvin, una unidad de masa, en este caso la unidad de masa sería kilogramos. Por eso las unidades de la capacidad calorífica vienen expresadas en joules sobre kilogramo Kelvin o joules sobre kilogramo grado centígrado o las unidades correspondientes en los diferentes sistemas de unidades. Si esta transferencia de calor se realiza a presión constante, como es en la mayoría de los sistemas de procesamiento de alimentos, entonces vamos a decir que la capacidad calorífica se va a llamar capacidad calorífica sub P, C sub P, lo que me indica que el proceso es a presión constante. Por el contrario, si el proceso es a volumen constante, entonces C se llamaría C sub B. Generalmente para sólidos y líquidos, C sub B y C sub P son equivalentes, más no así para los gases, obviamente, porque los gases son mucho más influenciados por las variaciones de presión y variaciones del volumen, ¿okay? Ya que pueden ser más compresibles que los sólidos y los líquidos. Este valor de calor específico o de capacidad calorífica generalmente para las sustancias puras se encuentran tabulados. Sin embargo, para los alimentos, por ser sustancias complejas, ¿okay? No se encuentran dichas tablas o no existe tanta diversidad de tablas como para las sustancias puras como tal, ya que dependiendo de la composición puede cambiar el valor de la capacidad calorífica. Por lo cual se han desarrollado diversas ecuaciones como las que les muestro allí. En principio les muestro la ecuación de Seibel, ¿okay? Desarrollada por Seibel, en la cual se expresa o se puede obtener el valor de la capacidad calorífica o calor específico si se conoce el porcentaje de humedad del alimento denotada en la expresión como E. Fíjense que hay ecuaciones que están obtenidas para cuando el alimento está sin congelar, es decir, por encima del punto de congelación, o si el alimento está congelado. ¿Okay? Igualmente hay expresiones para el sistema internacional de unidades o para el sistema inglés. Si por el contrario yo no solo conozco lo que sería el contenido de humedad de mi alimento o el porcentaje de humedad de mi alimento, sino conozco más específicamente su composición, entonces pudiéramos utilizar para estimar el valor de C sub P la ecuación última que se encuentra acá, donde el valor de C sub P viene expresado en función de la fracción másica de los carbohidratos, las cenizas, las proteínas, la humedad y las grasas, lo que me daría un valor más certero o más exacto de el C sub P que posee ese alimento con esa composición. Entonces ya sabemos que si desconocemos el valor del C sub P del alimento en algún problema, pudiéramos utilizar estas expresiones para determinarlo. Ahora seguimos con el trabajo, que es la otra forma de energía que atraviesa las fronteras de un sistema. El trabajo es la forma de energía entonces que cruza la frontera de un sistema y que es asociado con una fuerza F que actúa a lo largo de una distancia S. Las unidades son las mismas, joule, calorías, PTU y ergio. ¿Okay? Y al igual que con el calor, se estila indicar que el trabajo realizado sobre el sistema por los alrededores va a ser negativo, mientras que el trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores va a ser positivo. Y entonces podemos decir que el trabajo podemos obtenerlo o calcularlo según su definición, ¿ok? Por dW es igual a menos F, que sería la fuerza que actúa por una distancia S, es decir, un diferencial de S. Dependiendo de cuál es el tipo de fuerza, ¿okay? Que está involucrada, entonces podemos tener diferentes expresiones como las que se muestran allí en la tabla, ¿okay? Para poder calcular el trabajo. Si el trabajo es debido al movimiento de los límites del sistema, podríamos decir que la fuerza puede ser expresada como presión por área, imagínense un pistón, ¿okay? Si el trabajo es debido a las fuerzas gravitacionales, entonces podríamos decir que la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad,
¿ok? Y si el trabajo es debido a cambios de velocidad, entonces podríamos decir que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, sustituyendo en la ecuación inicial de trabajo, pudiéramos obtener diferentes expresiones para calcular el trabajo de un sistema. Otra de las propiedades que necesitamos conocer es la entalpía o definir, la cual es una propiedad extensiva, es decir, que depende del tamaño del sistema y es expresada como la suma de la energía interna por el producto de la presión y el volumen específico. Las unidades en las cuales viene representada la entalpía son iguales en unidades de energía, joules, calorías, BTU, R. Para procesos de presión constante, se puede decir que la variación de la entalpía va a ser igual al calor asociado. Los valores de entalpía no se pueden medir directamente y se calculan a partir de propiedades medidas, ¿ok? Medibles mediante las relaciones entre propiedades termodinámicas. Sin embargo, con estas relaciones se obtienen los cambios en las propiedades y no sus valores en estados específicos. Es por ello que es necesario elegir un estado de referencia conveniente y asignar un valor cero para una propiedad o propiedad determinada. En el caso de la entalpía, ¿okay? Para el agua, que es uno de las sustancias puras con que mayor vamos a trabajar, ya que en el área del alimento la presencia del agua, tanto en la constitución del alimento como en procesos para calentamiento de calderas y todo eso es de suma importancia, entonces vamos a trabajar con las tablas del agua. Entonces, para el caso del agua, se establece como estado de referencia, ¿ok? El estado de líquido saturado a 0 grados centígrados. Entonces, en ese caso, se establece que allí se tiene una entalpía cero y todos los valores que van a ser reportados como la variación de ese estado de referencia contra el estado actual. Y los valores que se encuentran en las tablas reportados están establecidos tomando ese punto de referencia. Es decir, se toma como a temperatura de referencia 0 grados centígrados o lo que sería equivalente en grados Fahrenheit, que sería 32 grados Fahrenheit. Entonces nosotros pudiéramos también expresar el valor de la entalpía como la masa por el calor específico por ese delta T involucrado. Si no conocemos, ¿ok? Dos estados definidos, entonces podemos asumir un estado de referencia que ya dijimos que la temperatura sería tomada como cero. Si empleamos las tablas, como les digo, ya que vamos a trabajar con el agua, si empleamos las tablas del vapor saturado o del agua, que es la sustancia pura de importancia, podemos decir que el valor de H va a ser igual a la masa por la entalpía específica del agua, que viene expresada en Joule-grado. Entonces, como venimos hablando de las tablas, aquí les presento un ejemplo de las tablas. Aquí estamos presentando las tablas de vapor saturado, ¿ok? Donde en la misma se encuentran tabulados el volumen específico, la energía interna, la entalpía, que es de suma importancia para nosotros, y la entropía. Más adelante vamos a ver el diagrama, ¿ok? Los diagramas presión, temperatura, entalpía para el agua. ¿Ok? Y vamos a ver que en el estado de vapor saturado, que vamos a definir, existe una única relación o una relación directa entre la temperatura y la presión y para cada temperatura está asociada una única presión. Entonces las tablas las pueden encontrar en los libros, como esta que les muestro acá, donde se entra conociendo la temperatura y conociendo la temperatura podemos entonces ubicar la entalpía requerida. O hay otras tablas en las cuales podemos entrar conociendo la presión, entonces tendríamos como primera columna la presión. En estas tablas, fíjense que tenemos entonces vapor saturado y tenemos diferentes términos como líquido saturado y vapor. ¿Ok? Vamos a ver. También vamos a ver que existen unas tablas para vapor sobrecalentado. Les presento estas dos tablas principalmente, ya que son los dos estados del agua o del vapor con que principalmente vamos a trabajar en los problemas. En este caso, para poder obtener el valor de la entalpía necesitamos conocer dos parámetros, la presión y la temperatura, no como en el caso anterior en que solo
teníamos que entrar o podíamos entrar bien sea con una presión o con una temperatura y leíamos directamente. En este caso tenemos que conocer dos parámetros operacionales, temperatura y presión. Como les dije, aquí les presento un diagrama temperatura, volumen específico, temperatura, entalpía para una sustancia pura. Entonces en el diagrama tenemos un domo, ¿ok? Dentro del domo tenemos la región donde hay una mezcla saturada líquido-vapor. Fuera del domo a mano izquierda tenemos la región del líquido comprimido y a mano derecha, fuera del domo, tenemos la región de vapor sobrecalentado. ¿Okay? Entonces imaginémonos que estamos trabajando con el agua, entonces aquí tendremos una mezcla líquido-vapor internamente. Esta línea completa acá, la línea izquierda del domo, corresponde a la línea del líquido saturado, es decir, que en cualquiera de estos puntos yo tengo es 100% líquido saturado hasta llegar al punto crítico o punto máximo, y después que se pasa ese punto crítico, si seguimos avanzando o aumentando la energía, entonces ya tendríamos la línea de vapor saturado, es decir, que en cualquier punto de esta curva tenemos 100% vapor saturado. Imaginemos que estamos trabajando aquí, vemos que estas curvas punteadas son las de presión constante. Entonces, si nos vamos por una línea de presión constante, inicialmente vamos a estar en la región del líquido comprimido. Si seguimos aumentando la energía, entonces llega un momento en que ese líquido comprimido va a empezar a ebullir. Vamos a tener el líquido que empieza a ebullir. Aquí se sigue aumentando la energía. Se va a mantener la temperatura constante durante el proceso de ebullición hasta que llegamos a 100% vapor. En cualquiera de estos puntos tenemos una mezcla vapor-agua, ¿okay? Vapor líquido o agua líquida, donde entonces podemos definir un parámetro que se denomina calidad, que es ese parámetro X que vemos allí, que es el que me va a dar la relación de la masa del vapor en función de la masa total de mi sistema. Si yo quisiera definir y obtener con los valores de las tablas, porque fíjense que en las tablas nada más está tabulado la entalpía del líquido saturado o la entalpía del vapor. Si yo quiero obtener la entalpía en alguno de los puntos intermedios donde tengo mezcla líquido-vapor, entonces puedo utilizar estas ecuaciones que se presentan allí, ¿ok? Que me relacionan el vapor de la entalpía de mi mezcla como una relación entre la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado, ¿ok? Donde X, como dijimos, es la calidad y se coloca en fracciones, es decir, X va entre 0 y 1. Ahora, si vemos entonces el gráfico anterior, pero en este caso para el agua, ¿okay? A una presión de 1 atmósfera, entonces obtenemos esta curva que tenemos acá, donde podemos ubicar los diferentes estados, por decirlo, que mencionamos anteriormente. Tenemos el líquido comprimido, entonces como podemos ver, tenemos el líquido comprimido, es el agua tal cual en estado líquido. Luego, si seguimos aumentando la energía, lo que vamos a hacer es ir calentando ese líquido comprimido, es decir, que estaríamos asociados a lo que sería el calor sensible. Luego, al llegar a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera, a una atmósfera, entonces vamos a tener lo que sería en el punto 2 el líquido saturado, es decir, un líquido que está a punto de evaporarse, ya que si yo aumento un poquito más la temperatura, empieza a evaporarse ese líquido. En la zona entre 2 y 4 tenemos entonces lo que sería la mezcla líquido-vapor, ya que a la medida que vamos suministrando energía a mi sistema, yo voy a ir aumentando y evaporando cada vez más cantidad de líquido hasta que convierta todo el líquido en vapor. Y entonces en el punto 4 tendríamos lo que sería el vapor saturado, ¿okay? Es decir, 100% vapor, que si yo llego a disminuir un poco la energía, ese va a condensarse. Y luego de que ya yo evapore todo, si yo sigo suministrando energía, entonces lo que voy a hacer es ir
aumentando la temperatura de ese vapor y ves lo que voy a tener, lo que sería el vapor sobrecalentado, es decir, un vapor que no está a punto de condensarse. Si yo disminuyo un poquito la energía, retiro energía, ¿ok? O disminuyo en este caso la temperatura, vamos a ver de que sigamos teniendo vapor. Y él tiene una temperatura superior a la temperatura de saturación, que es la que correspondería a la presión que tiene, ¿ok? Fíjense acá en esta gráfica que para la zona de vapor sobrecalentado, yo para una misma presión, que sería esta curva que tengo acá de una atmósfera, ¿ok? Puedo tener muchos valores de temperatura o diferentes valores de temperatura. Es por ello que en las tablas de vapor sobrecalentado, yo para poder leer el valor de cualquiera de las propiedades, entalpía, energía interna, entropía o volumen específico que se presentan, necesito conocer tanto el valor de la presión como el valor de la temperatura. Mientras que si yo me encuentro en la recta entre 2 y 4, ¿okay? Para definir mi valor de mi propiedad en esta zona de mezcla saturada líquido-vapor, fíjense que durante toda esta etapa de transición de fase, voy a tener para una misma presión una misma temperatura. ¿Okay? Es por ello que yo para poder utilizar las tablas y poder leer los valores de la entalpía o el volumen específico, yo necesito conocer simplemente bien sea o la temperatura o sea la presión. ¿Okay? Entonces por eso es que les mencioné cuando vimos las tablas qué es lo que necesito, qué valores necesito yo para poder entrar y ubicar la propiedad que requiere. Luego, acá lo que le coloco es como que una referencia para saber si yo estoy en qué estado, si estoy en un vapor sobrecalentado, si estoy en líquido comprimido. ¿Okay? Entonces, para eso yo puedo utilizar estas referencias que encuentro acá. Vamos a ver nada más la asociada a la presión y a la temperatura. En este caso, si yo estoy en vapor sobrecalentado, quiere decir que mi presión de trabajo, la presión en la cual yo estoy trabajando, es menor a la presión de saturación que correspondería a esa temperatura de trabajo que me encuentro en ese momento. O si queremos verlo desde el punto de vista de la temperatura, es decir, la temperatura de trabajo va a ser mayor a la temperatura de saturación que debería corresponder a esa presión de trabajo determinada. Igual, bueno, para el caso del líquido comprimido, entonces tenemos los signos contrarios. Para aclarecer esto, vamos a ver en la parte de los ejercicios un ejemplo que nos permita visualizar mejor estos criterios. Otros conceptos que tenemos que tener claro es lo que sería el calor sensible, que es la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo sin cambiar de estado, y lo que sería el calor latente, que es la cantidad de energía absorbida o generada durante el proceso de cambio de fase. La expresión que nos permite calcular el calor sensible, entonces sería Q es igual a masa por el Cp por el delta de temperatura, es decir, el cambio de temperatura asociado entre los dos estados, inicial y final, mientras que la sustancia se mantiene sin cambiar de fase, mientras que el calor latente, es igual a Q por M por el diferencial de las entalpías asociados a los dos extremos de cambio de fase, o por el lambda latente, es decir, cuando estamos hablando de los dos extremos de cambio de fase, es el lambda latente. Si estamos pasando de estado sólido a líquido, será el lambda de fusión. Si estamos pasando de líquido a vapor, sería el lambda de vaporización. Si estamos pasando de vapor a líquido, sería el lambda de condensación. Y si estamos pasando de líquido a sólido, sería el lambda de congelación. Hay que acotar que el lambda de fusión es de la misma magnitud que el lambda de vaporización, de congelación, perdón, pero de signo contrario. ¿Por qué? Porque los dos extremos, si lo vemos aquí en la gráfica, acá imaginemos que este es el diagrama del agua, la curva para el agua, entonces aquí en 0 grados centígrados el agua está fundiéndose, ¿ok?
Entonces el H1 sería este punto acá donde tenemos 100% sólido o hielo. El H2 sería este punto acá donde tendríamos 100% líquido, ¿ok? Entonces aquí tendríamos los extremos de los cambios de fase, por lo que el lambda de fusión sería H2 menos H1, y si lo estamos viendo como congelación sería entonces H1 menos H2. ¿Okay? Entonces, calor latente, rojo, asociado a cambios de fase, calor sensible a la energía asociada al aumento de la temperatura, ¿ok? O a los cambios o al descenso, no necesariamente aumento, puede ser el descenso, es decir, a la cantidad de calor que se absorbe un cuerpo sin cambiar de estado, simplemente varía su temperatura, bien sea calentándose o enfriándose. Se han considerado varias formas de energía como el calor, el trabajo y la energía total, como la vimos, individualmente, sin relacionarlas unas con otras durante un proceso. Como vimos en las primeras láminas, la ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía, brinda una base sólida para estudiar las relaciones entre las diversas formas e interacciones de energía. Como sabemos, con base en observaciones experimentales, la ley de la termodinámica declara que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Por lo tanto, toda cantidad de energía deberá tenerse en cuenta durante un proceso. ¿Ok? Entonces podríamos decir que el principio de conservación de la energía se expresa como si el cambio neto, ¿ok? Es decir, incremento o disminución de la energía total de un sistema durante un proceso, es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía que sale del sistema. Es decir, el cambio neto, que es lo que estamos mostrando acá, como habíamos dicho, el cambio neto de total de energía en un sistema, entonces será igual a la diferencia entre la energía que entra menos la energía que sale. Es decir, esto es lo que frecuentemente se denomina como balance de energía y es aplicable a cualquier tipo de sistema que pasa por cualquier tipo de proceso. El uso exitoso de esta relación, de este balance de energía para resolver los problemas de ingeniería va a depender de la comprensión clara de las diversas formas de energía y de reconocer las formas de transferencia de energía. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de el cambio total de energía en un sistema, como vimos en la unidad 1, en las primeras láminas, creo que fue en la segunda lámina de esta sección, para determinar este cambio total de energía en un sistema, en un proceso, se requieren evaluar las energías del sistema al principio y al final del proceso y encontrar su diferencia. Es decir, el cambio de energía será el cambio del estado final menos el cambio del estado inicial, es decir, el delta U, si estamos hablando de la energía interna, el delta EC si estamos hablando de la energía cinética y el delta EP si estamos hablando de la energía potencial, como vimos en la lámina 2. Por su parte, cuando estamos evaluando el factor de la energía que entra y la energía que sale, está asociado a la transferencia neta de energía mediante bien sea el calor, el trabajo o la masa. Es decir, porque aquí estamos hablando de la energía que atraviesa la frontera de nuestro volumen de control. Entonces, habíamos dicho que la energía que puede atravesar la frontera de nuestro volumen de control puede ser la energía en forma de trabajo, la energía en forma de calor, ¿ok? Y obviamente si tenemos un volumen de control o un sistema abierto, entonces también puede haber entrada de masa y salida de masa de nuestro sistema. Entonces con esto tenemos la expresión del balance de energía que nos dice energía total que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema, entonces será el cambio igual al cambio en la energía del sistema.
Esta balance de energía o esta ecuación también la podemos expresar en forma de tasa, ¿ok? Y nos quedaría entonces tasa de transferencia neta de energía mediante calor, trabajo y masa. Energía, la tasa que entra menos la tasa que sale va a ser igual a la tasa de cambio de energía interna, cinética, potencial, etc. Es decir, de todos los factores de energía que tenemos. Tenemos un caso en particular que es el caso en estado estacionario. ¿Por qué es importante evaluar el caso en estado estacionario? Porque hay muchos dispositivos en ingeniería, como son las turbinas, los compresores, las toberas, que funcionan largos periodos, ¿ok? Bajo las mismas condiciones, por lo que podemos decir que se encuentran en estado estacionario, ¿ok? Es decir, un proceso en estado estacionario es un proceso durante el cual un fluido circula a través de un volumen de control de manera estable. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro de un volumen de control, pero en cualquier punto permanecerán constantes durante todo el proceso. Es decir, que sin cambio en el tiempo, que es lo que se quiere esquematizar en esta figura. ¿Okay? Imagínense, durante un proceso de flujo estacionario, las propiedades del fluido con el volumen de control podrían cambiar con la posición, pero no con el tiempo. Entonces, esto es a un tiempo 1, tenemos que, aquí hay un cambio de la temperatura dentro del volumen de control con la posición, pero si vemos a un tiempo posterior, entonces tenemos que se mantienen las propiedades internas en mi sistema igual. Entonces, no hay variación con el tiempo. Entonces decimos que estamos en estado estacionario, entonces este factor de el cambio total de la energía de mi sistema, entonces va a ser igual a 0. No tenemos variación en la energía interna, variación en la energía cinética, variación en la energía potencial, por lo que nos va a quedar que la energía que entra va a ser igual a la energía que sale. ¿Okay? Durante los procesos en estado estacionario. Entonces, internamente vamos a tener, ¿ok? Una energía dentro de mi sistema constante, por lo que la variación es 0. ¿Okay? Igualmente, podemos decir que no hay modificaciones de las propiedades de mi sistema. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque muchos de los procesos que vamos a analizar van a estar en estado estacionario, donde el volumen, la masa y el contenido total de energía de nuestro volumen de control permanece constante durante un proceso, ¿ok? En fluido estable y no cambia con el tiempo. Entonces ya vimos los conceptos básicos que teníamos que tener claros, cuáles son los diferentes tipos de energía, cuáles son las ecuaciones que me permiten a mí calcularlo, ¿ok? Vimos cómo calcular el calor específico y ahorita entonces vemos cómo podemos realizar los balances de energía. Con esto terminaríamos esta sexta parte del tema 1 y en nuestra próxima parte veremos ejemplos donde poner en práctica todos estos conocimientos adquiridos.